Pues bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la junta de análisis del día de hoy, en donde veremos los factores más importantes de la semana y cómo estos impactan en los distintos mercados financieros. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Vamos a ver lo que son los market movers de la semana para comprender los eventos más significativos e influyentes, seguido de las expectativas de la semana, de los soportes y resistencias sobre el tipo de cambio y por último la parte de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos con el primer catalizador, los datos de inflación y PIB en México. Comencemos con los datos de inflación, los cuales salieron el día de hoy a las 6 de la mañana y se ubicaron por encima del estimado, con una inflación quincenal del 0.42% y subyacente del 0.49%, así como una inflación quincenal anual del 8.62% y 7.97% subyacente. La inflación anterior de 8.14% se encontraba en el punto más alto en 21 años. Sin embargo, esta la superó tocando el nivel más alto desde el año 2000. Este dato impactó de manera importante al mercado, bajando el tipo de cambio y apreciando el peso ante la expectativa de mayores alzas de tasa por parte de Banxico principalmente. También el rendimiento de los bonos soberanos del país se presionó al alza con una esperanza de un aumento de 75 puntos base para la próxima reunión de Banxico. Sumado a esto, en la semana también saldrán las minutas de Banxico para reforzar estas expectativas y dar a entender cómo ve este Banco Central la situación, las distintas posturas y las posibles acciones futuras. En la última decisión de política monetaria de Banxico, estos ajustaron sus pronósticos de inflación para el resto del 2022 y 2023 al alza, siendo este un indicador de que las presiones inflacionarias han ido en aumento desde las reuniones pasadas y que Banxico aún no ve señal de decremento en los datos. También se pronostica que llegará a la tasa objetivo de 3% en el primer trimestre del 2024. En cuanto a datos del PIB, los datos saldrán el día de mañana. El PIB trimestral anual se estima ubicar con un crecimiento del 2% y el PIB trimestral de 1%. En estos datos se podría ver reflejado el crecimiento económico, el cual podría ser la única variable que nos evite una recesión. Y actualmente se estima con crecimiento. En esto se verá reflejado el crecimiento, decremento de la economía general, por lo que ante datos positivos, los mercados, principalmente el tipo de cambio, podrían reaccionar con cierto positivismo y la percepción de riesgo a una recesión podría disminuir. En base a esto, estos datos son de suma importancia para comprender la situación inflacionaria y económica del país, los cuales le darán a entender a los inversionistas tanto las posibles acciones futuras de Banxico como el panorama económico y de inversión del país. Por otra parte, tendremos datos macroeconómicos de alta relevancia en la semana en Estados Unidos, en donde, si bien podremos entender de mejor manera la situación de una de las principales economías del mundo, también podría servir como punto de referencia para el resto de las economías. El día de ayer salieron los datos de PMI, los cuales se ubicaron con un PMI manufacturero de 51.3, de servicios de 44.1 y compuesto de 45. Estos datos, los cuales salieron por debajo del estimado, reflejaron que la economía en Estados Unidos ha visto ciertos retrocesos, por lo que los inversionistas reaccionan con cierto pánico ante esta economía, impactando en el rendimiento del Treasury y en el dólar. También tendremos dato
el dato del PIB trimestral anual, en Estados Unidos, el cual se estima ubicar en menos 0.9%. Los datos del PIB de Estados Unidos podrían ser tomados como un benchmark frente al resto de las economías, por lo que los inversionistas le dan mayor importancia. Estos datos de crecimiento son de suma importancia, especialmente en momentos de tan altas presiones inflacionarias. Siendo una de las principales economías del mundo, se podría ver de qué manera la inflación y el alza en las tasas de interés han impactado el crecimiento. Por otra parte, los inversionistas están pendientes a los comentarios de los miembros de la Fed, en donde esperan entender hacia dónde se dirige la política monetaria de Estados Unidos y cuáles son las distintas posturas de los subgobernadores. Ante un tono relativamente suave por parte de Jerome Powell, varios subgobernadores han salido a decir que el alza de tasas va a continuar y que no debemos bajar la guardia, por lo que ha sido importante para la perspectiva de los mercados. Cada uno de estos datos, si bien impacta en el movimiento de los mercados, también nos da una idea sobre hacia dónde se dirige y se podría dirigir la economía de Estados Unidos y qué se podría esperar para los siguientes meses. Es por esto que los inversionistas le prestan mucha atención, principalmente ante la situación económica global actual, y tienen la expectativa de que las perspectivas vayan mejorando, por lo que datos positivos podrían generar movimientos bastante sensibles, dándole un tinte ciertamente positivo a los mercados. Cambiando un poco de tema, esta semana la situación energética en la eurozona ha tomado un giro bastante importante. Si bien desde el inicio del conflicto geopolítico se han desarrollado sanciones en el gas natural principalmente, el día lunes Gazprom anunció que volverá a parar el gasoducto Nord Stream por mantenimiento. Ante esto, la incertidumbre de cómo serán los flujos y sobre las posibles nuevas sanciones de Rusia pusieron de nervio a los países europeos, principalmente Alemania. Ante esto, el precio de referencia de energía en Europa aumentó hasta 25% y el del gas natural hasta 20% en un solo día. Por otra parte, Europa y Estados Unidos continúan negociando un acuerdo nuclear con Irán, en donde se le eliminarán las sanciones de venta de petróleo a cambio de parar actividades nucleares, básicamente. En base a esto, Irán respondió y los gobernantes se podrían reunir esta semana en Viena para avanzar con este acuerdo. Toda esta situación tiene un impacto inflacionario de suma importancia, elevando los precios de los energéticos, el transporte, la manufactura y la gran mayoría de la economía, preocupando a los inversionistas e incrementando los pronósticos de inflación en la eurozona. Incluso Citi mencionó que se podría esperar una inflación de hasta 18% en el Reino Unido. Ahora, también tendremos las minutas del Banco Central Europeo el día de mañana. ¿Por qué son importantes estas? Porque el Banco Central Europeo enfrenta una situación bastante complicada, en donde no han subido tasas al ritmo del resto de los bancos centrales y donde enfrentan amenazas importantes, impactando a los bonos, el euro y las empresas, incluso los consumidores. Esta situación económica y energética ha creado una mayor perspectiva de riesgo y alta inflación en la eurozona. Ante esto, los mercados avanzan en la semana con nerviosismo, impactando en el mercado accionario, de deuda y buscando al dólar como método de refugio. También el rendimiento de los bonos soberanos de esta región se encuentran presionados al alza y la incertidumbre es cada vez mayor. Ante esto se debe prestar mucha atención
y considerar que este impacto podría ser a nivel global. Muy bien. Aparte de lo mencionado, también debemos estar al pendiente de los siguientes eventos y situaciones. El día de ayer salió el PMI de la eurozona, el cual se ubicó en 49.7% manufacturero, 50.2% de servicios y 49.2% integrado. Estos datos ligeramente mejoran el estimado, dando algo de positivismo. También saldrán los datos del PIB trimestral en Alemania, los cuales se estiman ubicar en 0% trimestral y en 1.4% trimestral anual. Siendo esta la principal economía de Europa, estos datos van a ser de suma importancia y se podría entender cómo el crecimiento económico está contrarrestando la inflación y cómo impacta la reducción en el consumo. Por otra parte, China continúa bajando sus tasas de referencia para tratar de impulsar su economía y los préstamos del país. Ante datos macroeconómicos relativamente negativos y menor producción en la economía china, el Banco Popular Chino bajó su tasa a 5 años, que también se utiliza como referencia para las hipotecas, en 15 puntos base, para ubicarla en 4.30%. Y también bajó la tasa a un año de 3.7% a 3.65%. Ahora, el día de mañana comienza la reunión de Jackson Hole en Estados Unidos, donde los banqueros centrales alrededor del mundo discutirán el tema inflacionario y económico principalmente, así como el dilema que enfrenta la economía a nivel global. Esta reunión es de suma importancia y los mercados e inversionistas le ponen mucha atención. Los inversionistas están pendientes principalmente a los comentarios e insights que nos pueda dar Jerome Powell y los líderes de las principales economías del mundo, considerando que Christine Lagarde no estará presente en el evento. El discurso de Powell, siendo el más esperado, se espera que sea el viernes a las 9 de la mañana, hora local. Ante todo esto, se podría esperar alta volatilidad en la semana, especialmente en el tipo de cambio y el rendimiento de los bonos soberanos ante cada uno de estos datos, por lo que los inversionistas avanzan con cautela. Cada una de estas situaciones mencionadas en la Junta dirige el movimiento de los mercados y las perspectivas de los inversionistas, por lo que es de suma importancia mantenerse al pendiente. Ahora, un poco sobre el tipo de cambio. En la semana anterior, si bien el peso venía operando con fuerza por debajo de los 20 pesos, a inicios de semana tomó un giro importante, donde se encontraba operando al alza, retomando la fuerza que tenía en el mes de junio, por lo que el DXY tuvo las mayores ganancias semanales desde abril del 2020 y se encontró operando en su punto más alto desde el 15 de julio. El día de ayer, el dólar se vio impactado frente a la mayoría de las divisas del mundo ante los datos de PMI y ventas de viviendas nuevas, los cuales salieron por debajo del estimado y representaron cierta contracción en la economía americana. Ahora, ante los datos de inflación y la expectativa de mayores alzas de Banxico, el peso el día de hoy opera con fuerza frente a las principales divisas del mundo, incluyendo el dólar, por lo que el peso vio una apreciación importante y actualmente se encuentra operando por debajo de los 20 pesos por dólar. Sin embargo, si la situación económica global mantiene este ritmo, se podría esperar que el dólar mantenga e incluso aumente esta fuerza acumulada con mayor sensibilidad en el tipo de cambio, sin descartar
la fuerza del peso, que ha demostrado ser una divisa muy resistente. Dicho esto, vamos con los soportes y resistencias para la semana. Como soporte número 1 tenemos 19.88, como resistencia número 1 tenemos 20.13. En caso de sobrepasar estos soportes y resistencias, se podría esperar un nuevo soporte de 19.85 y una nueva resistencia de 20.19 durante la semana. Eso es todo por la junta semanal del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse.